Bueno, el tema espectroscopía para lo que nos interesa a nosotros es un poco poder empezar a ver la interacción entre la radiación electromagnética y la materia. Hay muchos instrumental que nosotros usamos a lo largo, o sea, ya sea a lo largo de la carrera, después de nuestra vida profesional, que dependen de esa interacción entre la radiación electromagnética y la materia. Por ejemplo, si nosotros queremos medir concentración de un analito o de alguna sustancia, ya sea en un fluido corporal, muchas veces utilizamos espectrofotometría para poder determinar la concentración de esa sustancia en ese medio. Entonces, han visto y van a ver a lo largo de la teoría y los problemas que vayamos haciendo, distintas maneras de ver cómo interacciona la radiación electromagnética con la materia. Cómo este tipo de interacción digamos, no respeta las leyes clásicas de la física, porque estamos hablando de sistemas microscópicos, estamos hablando de partículas subatómicas que tienen que ser excitadas, desexcitadas, cuando interaccionan con la radiación electromagnética, es que los físicos a principios del siglo XX hicieron toda una revolución donde dejaron atrás la mecánica clásica para la descripción de los sistemas microscópicos y empezaron a desarrollar la teoría de la mecánica cuántica, que es muy compleja, solo sirve para sistemas, o sea, el único sistema que está bien caracterizado en cuanto a la mecánica cuántica es el átomo de hidrógeno, el más sencillo de todos, que tiene un protón y un electrón girando alrededor de él. Ya con átomos con mayor cantidad de partículas subatómicas, ya las ecuaciones empiezan a fallar, hay que empezar a usar aproximaciones, lo que lo hace tremenda, o sea, como les digo, es muy complejo. Nosotros no vamos a ver esa complejidad, no nos interesa a nosotros como estudiantes de carreras de ciencias de la salud meternos tan de lleno en esto de la mecánica cuántica, pero aquel que lo quiera, bueno, puede estudiar física y desarrollar toda la mecánica cuántica que desee. Bien, el problema 1 y 2 es de una partícula macroscópica, que es un auto, y vamos a tratar de describir su movimiento usando las leyes de la teoría clásica y usando las leyes de la mecánica cuántica. Y vamos a llegar a la conclusión de que la mecánica clásica sigue funcionando para sistemas macroscópicos como autos, pelotas, lo que sea, macroscópico, pero ya para partículas subatómicas o moléculas, lo que muchas veces para poder explicar la interacción de la radiación electromagnética con la materia microscópica, funciona mejor la mecánica cuántica. Entonces, vamos a ir al problema número 1. Que me dice lo siguiente. Un automóvil cuya masa es de 1.500 kilogramos se mueve a una velocidad constante de 80 kilómetros por hora entre Rosario y Buenos Aires, que se encuentran aproximadamente a 300 kilómetros de distancia, ida y vuelta sin detenerse. O sea, sale a Rosario, llega a Buenos Aires, pega la vuelta, vuelve a Rosario y así sin detenerse. Bien, pregunta, Ela. La probabilidad de encontrar ese auto en San Pedro, que está a 125 kilómetros de distancia, ¿es la misma que hallarlo en San Nicolás a 60 kilómetros de distancia? ¿Cuál es la probabilidad de encontrarlo entre Rosario y Buenos Aires? Después pregunta, el automóvil,
¿Puede detenerse? ¿Qué parámetros es necesario conocer para determinar exactamente la posición? ¿Y existe alguna restricción para la velocidad a la que circula el automóvil? Bueno, el ítem A nos hace todas preguntas que nos dan idea de una, o sea, de una mecánica clásica, tratando de determinar dónde se encuentra el auto, si es lo mismo la probabilidad de encontrarlo en un punto o en otro, y todas esas cuestiones que vamos a tratar primero de discutirlas. Por ahora no vamos a tratar de calcular nada, primero además porque no los pido. Entonces tenemos, por un lado, la mecánica clásica, las leyes de movimiento, o sea, para describir el movimiento de una partícula, que en este caso puede ser un auto, utilizamos las leyes de Newton que ustedes estudiaron en Física 1. Para la mecánica cuántica, lo que caracteriza a un sistema de partículas, o sea, lo que me permite describir, es la función de onda. Recuerden que esta función de onda es sumamente compleja y solo funciona bien para el átomo de hidrógeno. Acá aportaron Schrödinger, Heisenberg, de Broglie, entre otros. Bien, entonces nos vamos al auto que sale de Rosario, tiene que llegar a Buenos Aires, tiene una masa de 1500 kilogramos y se mueve 80 kilómetros por hora entre Rosario y Buenos Aires, que se encuentran distanciados a 300 kilómetros. Ahora bien, a mitad de camino está San Pedro. La probabilidad de encontrar el auto en San Pedro, ¿es la misma que encontrarlo en San Nicolás? O qué sé yo, no sé, en Sarte. ¿Hay alguna la probabilidad cambia o no? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es más probable que esté en San Pedro que en San Nicolás? ¿Qué piensan? No tendría la No misma será, no será, perdón. profe. Perdón, ahí no te entendí. No, para mí depende de la distancia a la que esté cada uno de Buenos Aires o de Rosario, pero no sé. Otra chica quería hablar y nos interrumpimos entre las dos. Dale, dale. Para vos depende la Hola. distancia, sí. Para mí no sería la misma probabilidad en cualquiera de los puntos. Bien, vos decís que la probabilidad es la misma y para la otra chica, no puedo leer el nombre, Mercedes. Mercedes, cambia respecto a la distancia de Rosario de Buenos Aires. ¿Tenés algún, o sea, es más probable que esté más cerca de Rosario de Buenos Aires o no, o más lejos? ¿Cómo pensás que es? Pensá que el auto se mueve a la misma velocidad. Salió de Rosario, llegó a Buenos Aires, volvió, y así, va y viene, como un colectivo que nunca para. O sea, si yo te Claro, no, digo, entonces sí, es la misma probabilidad de que esté en un la lugar o el otro. misma, no hay, o sea, a lo largo de todo este trayecto, la probabilidad de encontrarlo es la misma, ¿sí? Claro, sí. Ahora bien, eran varias preguntas, vuelvo a las preguntas. Entonces, es la misma. ¿Y cuál es la probabilidad de encontrarlo entre Rosario y Buenos Aires? ¿Cuánto vale esa probabilidad? ¿O existe la probabilidad de encontrarlo, qué sé yo, en Santa Fe, que está al norte de Rosario, o en La Plata, que está al sur de Buenos Aires? Si solo se mueve entre Rosario y Buenos Aires. Sería uno la probabilidad. Claro, o sea, la probabilidad Claro. de encontrarlo entre Rosario y Buenos Aires, como solo se mueve entre Rosario y Buenos Aires, la probabilidad vale 1. O sea, siempre la probabilidad es un número entre 0 y 1. O sea, 0 es absolutamente improbable,
de que se encuentre en esa posición y 1 es totalmente probable. Entonces, nosotros no sabemos qué probabilidades hay que esté en San Pedro, en San Nicolás, en Rosario, en Buenos Aires, pero sabemos que entre Rosario y Buenos Aires la probabilidad vale 1, ¿sí? Esto, porque después vamos a ver un modelo que se llama caja unidimensional, que tenemos que decir que la partícula dentro de esa caja, la probabilidad vale 1 para que funcione la mecánica cuántica. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero estamos seguros, de que el auto, la probabilidad que esté entre Rosario y Buenos Aires, vale 1. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí? ¿El auto puede detenerse? Hay un viaje. ¿Se puede detener o pasa? Y no, se detiene. Se detiene. Puede tener, o sea, puede apretar el freno, se detiene. O sea, un auto, o sea, una partícula macroscópica, su velocidad, si se detiene, ¿cuánto vale su velocidad? 0. 0. Bien. Macroscópicamente, un auto puede tener una velocidad de 0, por lo tanto se puede detener. ¿Y qué parámetros necesito conocer para determinar exactamente la posición del auto? O sea, si yo sé que de Rosario salió a las 9 de la mañana, a 80 kilómetros por hora, a cualquier tiempo yo voy a saber dónde está. Con esa información sola ya puedo saber. ¿No creen? Sí, O sea, con eso ya necesito está. saber a qué hora salió y qué velocidad llevaba. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Con eso ya podemos determinar exactamente la posición en cualquier momento. Va a haber una contraposición en las partículas subatómicas o en un electrón que no sabemos exactamente en qué posición está. Solo podemos decir que la probabilidad de que esté en cierta región del espacio es mayor a otra región. Pero, o sea, conociendo la velocidad o la posición, o sea, si yo en una partícula subatómica, yo no puedo determinar la velocidad y la posición al mismo tiempo. Empieza a ver el principio de incertidumbre de Heisenberg, porque ¿qué ocurre? Si yo quiero saber dónde está una partícula, ¿sí? La tengo que iluminar. Si la ilumino, esos fotones van a interaccionar con la partícula y la van a desviar, y ya no voy a saber en dónde está ni qué velocidad lleva. Entonces, en la mecánica cuántica hay cierta incertidumbre que, bueno, han visto algo en teoría, pero con la mecánica clásica yo puedo conocer perfectamente posición y velocidad del auto a cada momento. Con la mecánica cuántica, no. Bien, entonces ahora sí, vamos a la parte B, a tratar de explicar con la mecánica cuántica el auto que se está moviendo. Entonces, vuelvo a compartir. Y me dice que asimile el caso anterior al de una partícula, o sea que el auto es una partícula que se desplaza unidireccionalmente, o sea, acá se va a mover solamente o sea, se va a mover en una dirección, digamos en el eje X, a lo largo de Rosario a Buenos Aires, va a ir y volver, ¿sí? Pero en un pozo de potencial y aplicando los conceptos de la mecánica cuántica, ¿sí? Y me pide que calcule el valor de energía mínima, su velocidad mínima, el tiempo que debe transcurrir para observar que el automóvil con esa velocidad mínima que calculamos en el ítem 2, se desplaza 5 centímetros.
Y después el nivel energético N, que corresponde al auto desplazándose a 80 kilómetros por hora. Y que represente la función de onda elevada al cuadrado, que eso ya vamos a ver qué representa, versus distancia para el N calculado. Ahora vamos a ir viendo, yendo y viniendo acá para volver porque necesitamos, son varias preguntas. Bien, entonces, me pide que calcule el valor de energía mínima. O sea, en la mecánica clásica, si yo quiero medir energía, el auto, en este caso, no tiene energía potencial. Vamos a considerar que estamos todos al mismo nivel sobre el nivel del mar. Por lo tanto, la variación de energía potencial no cambia. Es solo energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado que llevaba el auto. Tengo la masa, tengo la velocidad, puedo calcular esta energía. Además, sabemos que podemos calcular el momento del auto, que es la masa por la velocidad. Esas cosas las puedo calcular. ¿Qué ocurre? En la mecánica cuántica, los niveles de energía en una partícula, en una caja unidireccional, se encuentran cuantizados. Ya vamos a volver a eso que es cuantizado, pero antes vamos a ver la caja. Imagínense que esta es la caja, esta es la partícula, y está dentro de esta caja que marqué acá. ¿Sí? ¿Qué significa la partícula en la caja? Esto de que las probabilidades que habíamos visto antes. La energía potencial por fuera de la caja es infinita, o sea, en esta posición vale infinito y en esta posición vale infinito. ¿Qué quiere decir? Que si la energía potencial es infinito, la partícula no puede estar ahí. Y dentro de la caja, la energía potencial vale 0. Un poco es como si el auto solo pudiera estar entre Rosario y Buenos Aires. No puede estar ni en La Plata ni en Santa Fe. Entonces, luego, la energía de la partícula, a partir de consideraciones mecanocuánticas calculando diversos operadores, que lo han visto en la teoría, les recomiendo que la vean, pero llegamos a una función, o sea, a calcular la energía como E sub n, que n es el número cuántico, este número cuántico que por eso se llama mecánica cuántica, que es N2 por H2 sobre 8m por A. A es la distancia, en este caso A sería 300 kilómetros. ¿Sí? N es un número entero que va desde 1 hasta infinito. ¿Pero qué ocurre? Acá la energía solo toma valores discretos, o sea, la energía está cuantizada. Algo que está cuantizado es como, ¿vieron una guitarra y un violín? En una guitarra yo puedo colocar la mano en el traste, creo que no sé mucho de música, la escucho nomás, pero bueno, vieron, no donde sobre la caja, sino en la parte del palo, uno tiene distintas marcas donde solo puede colocar el dedo entre esas marcas. No puedo colocarlo en cualquier posición. Si se fijan en un violín, no aparecen esas marcas. Entonces, en una guitarra, o en un piano también, uno puede tocar ciertas notas, puede tocar una y la que le sigue, pero no puede tocar la nota que está en el medio. Con el violín, dependiendo en dónde coloco el dedo, puedo tocar, si quiero, infinidad de notas. Bien, en la mecánica cuántica,
la energía también está cuantizada como esas posiciones que yo sola, las notas que yo puedo tocar en un piano. N, o sea, esta energía va a depender de N. N es el número cuántico. A medida que aumenta el número cuántico, aumenta su energía. H es la constante de Planck, la tenemos de dato. Si no la buscamos, pero creo que está de dato. Y, bueno, no está de dato en el problema, pero después la buscamos. 8 es un número, una constante, m es la masa y a es la distancia a lo largo de, perdón, esto es al cuadrado, a lo largo de la cual se mueve la partícula dentro de la caja. Entonces, fíjense, yo puedo decir cuánto sería la energía mínima de la partícula. ¿Cuánto tiene que valer n para calcular la energía mínima, que es lo que me pide que calcule el ítem 1, que me pide que calcule el valor de energía mínima del automóvil? ¿Cuánto va a valer n? Si va de 1, 2, 3, hasta infinito. Uno. 1. O sea, la energía mínima implica que n es igual a 1. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense, tienen, entonces, acá le ponemos 1, este es el valor de la constante de Planck, 8 es una constante, m es la masa, 1500 kilogramos, y a es la distancia en kilómetros, el que son 300 kilómetros. Bien, todas estas unidades las vamos a, o sea, los kilómetros nos va a convenir pasarlo al sistema internacional a metros para poder calcularlos. La constante de Planck, ahora se las doy, a ver si está acá a mano. Darío, había una chica que quería entrar, me dijo. Ah, bien, ahí. Ah, No sé si está sí, por ahí. se debe haber caído. Bien. Entonces, les voy a dar el valor de la constante de Planck. ¿Qué vale? H vale 6,626 por 10 a la menos 34 kilogramos metro cuadrado sobre segundo. ¿Sí? O lo que es lo mismo, joule por segundo. Bueno, ahora entonces les pido, o sea, ya tenemos la constante de Planck, tenemos la masa en kilogramos, está bien, ya la tenemos en lo que lo necesitamos, y la distancia la vamos a tener que pasar estos 300 kilómetros a metros. Calculen, por favor, entonces la distancia, la energía mínima. Usando esta fórmula que, como es la energía mínima, el n va a valer 1. Si utilizan, obviamente, si utilizan este valor de la constante de Planck, va a dar la energía en joule. Entonces, cuando calcularon la energía mínima,
o sea, usaron esta fórmula, n vale 1, h, tenemos acá el valor, 8 sobre la masa, que es 1500, y a son 300.000 metros, dio aproximadamente 4 con... ¿cuánto dijiste? ¿4,82? 4,065 por 10 a la menos 0,65 82. por 10 a la menos 82 Joule. O sea, imagínense, es 0, 82 ceros y luego este 4. Una cantidad de energía muy chica, o sea, es casi nada. Bien, entonces, esta energía mínima, n vale 1, muchas veces se nombra como E sub 1. ¿Sí? Bien, entonces, tenemos este valor de energía. Lo que quiero ahora que calculen es esta velocidad mínima que tiene el auto. ¿Sí? Acá tenemos la velocidad. ¿Cuánto es? 7,40 por 10 a la menos 43. 7,40 por 10 a la menos 43 metros por segundo. ¿Sí? Sí, sí. Algo, pero una babosa, obviamente, es muchísimo más rápido que esto. O sea, es la velocidad mínima. Pero acá aparece algo que es digno de mencionar. Nosotros dijimos que el auto se podía detener, su velocidad podía ser 0. Pero como vemos, algo de velocidad tiene que tener. O sea, se está moviendo, parece detenido, pero algo de velocidad tiene. Es la magia de la mecánica cuántica. Nada se mueve a velocidad 0, ¿sí? Esta es la energía mínima, por lo tanto, con esta masa y a esta velocidad, o sea, con esta masa, perdón, la velocidad que calculamos no es 0, ¿sí? Obviamente, fíjense, para una partícula subatómica, este m es mucho más pequeño, por lo tanto, la energía esta es mayor, y esta velocidad suele ser mayor, pero para cosas macroscópicas la energía mínima es muy pequeña. Bien, y ahora calculemos el ítem 3, que necesito qué tiempo debe transcurrir, o sea, esta velocidad, cuánto tiempo tiene que transcurrir para que el auto se mueva 5 centímetros, ¿sí? O sea, una distancia de 5 centímetros, esta distancia, ¿cuánto tardaría yendo a esta velocidad? A ver, el tiempo en años para que esta velocidad se mueva 5 centímetros. Decime. 2,20 por 10 a la 33 años. Por 10 a la 33 años. ¿Esto es mucho o esto es poco? A ver, acá esto es lo bueno de tener Internet y Wikipedia. Busqué la edad del universo. La edad del universo es 13,7 por 10 a la 9 años. O sea, lo que pasó desde el Big Bang hasta ahora fueron 13,7 por 10 a la 9 años. O sea, no sé cuánto se hubiese movido el auto yendo a esa velocidad, pero seguramente no va a existir el universo y el auto todavía no va a llegar a moverse esos 5 centímetros yendo a esta velocidad mínima. ¿Qué quiere decir esto? Que una partícula macroscópica, las leyes de la mecánica cuántica a niveles cuánticos tan bajos, o sea,
no refleja bien lo que le ocurre a esta partícula macroscópica. Es por eso que la mecánica clásica sigue funcionando para las partículas macroscópicas, pero la mecánica cuántica falla con la mecánica clásica y sí funciona bien la mecánica cuántica para este tipo de partículas subatómicas. Como vimos, la mecánica cuántica no funciona para partículas macroscópicas como es el auto, por lo tanto, para describir el movimiento de un auto siguen funcionando las leyes de Newton. Entonces, el ítem 4 lo que me pide es que calcule el número cuántico de un auto de 1500 kilogramos de masa y una velocidad de 80 kilómetros por hora que despeje el valor de n. Entonces, yo puedo calcular la energía cinética del auto porque tengo la masa y tengo la velocidad. Entonces, una vez que tengo esta energía, despejo de acá el valor de n y a ver cuánto les da. ¿Sí? ¿Se entiende lo que tienen que hacer? Bueno, entonces, la energía, o sea, ¿qué cuánto te da la energía cinética del auto que se mueve o sea, que tiene una masa de 1500 kilogramos y se mueve a 80 kilómetros por hora? ¿Esa energía cuánto te dio? No es lo que tenemos que calcular, pero bueno. Da 4,8 por 10 a la 12. 4,8 por 10 a la 12 Joule. ¿Sí? Entonces, con esta energía nos vamos a esta fórmula y despejamos el n. El n, ¿cuánto dio? A mí me dio 1,08 por 10 a la 47. 1,08 por 10 a la 47. Creo que estamos en el orden. Acá dice 3,2 por 10 a la 43, pero bueno, habría que fijarte. Hiciste la raíz cuadrada todo, o sea, es n cuadrado, lo calcularon bien, pero bueno, es un n grande, ¿sí? Es un número cuántico muy grande. Es un número natural, pero muy grande. ¿Qué es lo que ocurre? Una partícula macroscópica se mueve a niveles cuánticos tan altos que la energía ya parece un continuo. Ese continuo lo vamos a ver ahora en el siguiente ítem. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿El n no tiene o debería dar un número entero? Y es un número entero. O sea, pensá que esto es 1,08 con 47 ceros. O sea, hay ceros detrás de este 1. Hay 47 espacios. Algunos serán enteros. Sí, es un número entero. No puede ser fraccionario. No puede ser un decimal. ¿Estamos? Es una aproximación, es un número gigantesco, ¿sí? 10 a la 47 es un número muy grande, ¿sí? ¿Alguna duda más? Fíjense, vamos a calcular ahora el 4, el ítem 4, que me pide el nivel, que represente ahora la segunda parte,
phi al cuadrado versus la distancia del n calculado. O sea, eso me va a dar, al graficar esto, me va a dar la idea de por qué antes yo decía que la probabilidad de encontrar el auto entre Rosario y Buenos Aires en cualquier punto era la misma. Vamos entonces, ahora les voy a compartir un gráfico, no lo voy a hacer acá en el pizarrón porque está bien hecho, lindo en lo que vieron en la teoría. Ahora se los comparto. Donde, tengo que correr algunas cosas. Acá observamos la forma que tiene phi, esta función de onda, que es 2 sobre raíz de 2 sobre a es la distancia donde se mueve la partícula, o sea, en este caso en el auto son 300 kilómetros, por el seno de n, el número cuántico, sobre pi, por pi sobre a, nuevamente la distancia, por x. O sea, la función de onda es función de x, y x es la distancia que va desde 0 hasta a. Donde nuevamente dice que n puede valer 1, 2, 3 o 1,08 por 10 a la 47 o más. ¿Qué ocurre? Esta función phi no tiene un significado físico. Aún así yo puedo graficar, es una función seno, entonces si n vale 1, fíjense que va a tener esta forma de onda. Si n vale 2, al ser un seno, tenemos esta forma. Fíjense que tenemos acá lo que se llama un nodo, donde, ya vamos a ver en el otro gráfico, pero paso de un positivo a un valor negativo. Si n vale 3, ¿sí? Acá tengo 2 picos y un valle. Si n vale 4, tengo 2 picos y un valle. Aunque phi, o sea, la función de onda, no tenga un significado físico, sí lo va a tener phi al cuadrado. Phi al cuadrado es la probabilidad de encontrar la partícula dentro de la caja. Entonces, la gráfica phi al cuadrado en función de n es esta que tenemos acá a la derecha en trazos azules. Fíjense, si n vale 1, tiene esta forma. ¿Dónde es más probable encontrar la partícula si phi vale 1? ¿Cuánto vale x ahí? ¿Es la mitad de a? ¿O cuánto? ¿Qué les parece? Es la mitad, ¿sí? Entonces, si n vale 1, la probabilidad más grande de encontrar al auto sería en San Pedro, porque x valdría 150 kilómetros y a, recordemos que vale 300 kilómetros. ¿Qué pasa cuando n vale 2? Como esto es, o sea, es el valor absoluto elevado al cuadrado, lo positivo queda positivo, lo negativo pasa a ser positivo, fíjense que tengo una zona de alta probabilidad, una zona de 0 probabilidad y una zona de gran probabilidad. N igual a 1, un pico. N igual a 2, 2 picos. N igual a 3, 3 picos. N igual a 4, 4 picos. No les pregunto N igual a 5, pero ya se van dando cuenta que la probabilidad va aumentando. Acá la probabilidad máxima es a un cuarto y vuelve a ser a 3 cuartos la misma probabilidad. ¿Estamos? Porque esto sería, si esto es la mitad, esto es la mitad de la mitad. Por lo tanto, esto es un cuarto y esto es 3 cuartos. Una cosa más. Fíjense lo loco de la mecánica cuántica. La partícula es altamente probable que esté acá
también es altamente probable que esté en esta zona, pero la probabilidad acá vale 0. Entonces, si está acá y está acá, no pudo pasar por acá porque acá la probabilidad vale 0. De alguna manera las partículas desaparecen y aparecen acá. O sea, en la mecánica cuántica las cosas desaparecen y aparecen en otra zona, ya que tienen que pasar a través de una parte donde la probabilidad vale 0. ¿Se acuerdan la forma de los orbitales P? Que eran 2 lóbulos. Bueno, la probabilidad de estar en el lóbulo de arriba es la misma de estar en el lóbulo de abajo, pero donde se unen los 2 lóbulos vale 0. O sea, por alguna razón está arriba o está abajo, pero nunca está en el medio. Eso es digamos, la magia de la mecánica cuántica. Entonces, les dije, n igual a 1, un pico, n igual a 2, 2 picos. N igual a 1,08 por 10 a la 47. ¿Cuántos picos tengo que hacer en esta caja de 300 kilómetros? ¿Cuántos tendría que hacer? $1,08 por 10 a la 47. Exactamente. ¿Quién se anima a hacer esos picos? ¿Quién los empieza a contar? O sea, quedaría un pico tan al lado del otro que la probabilidad de estar en un lugar y en el de al lado es la misma casi. ¿Sí? Ya no puedo distinguir entre picos y valles. ¿Me explico? Entonces, por eso las partículas macroscópicas tienen n tan grande donde la probabilidad ya es un continuo y es la misma. Y por eso daba lo mismo decir que el auto estaba en San Nicolás o en Ramallo o en San Pedro. Entonces, ya cuando el n es tan grande, la probabilidad se hace igual en toda la caja.